regalas. Gracias. Perdón, hermanos. Les voy a pedir que vayamos a Ezequiel 26. Voy a leer una vez más la palabra, el capítulo 26. Por favor, sigan conmigo la lectura. Profecía contra Tiro. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti, y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros. Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada, y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Amén.
Hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra del Señor, capítulos complicados, ¿verdad? El capítulo anterior revisamos la profecía contra Amón, contra Moab, contra Edom y contra Filistea. Hoy empezamos las profecías contra Tiro, que son 3, y hoy es la primera. Bueno, seguimos, ¿no? Voy a leer otra vez el versículo 1 y 2. Dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén. Bueno, ¿quién es Tiro? ¿Quiénes son los tirios? Quiero refrescar un poco su memoria, tal vez en clase de historia alguna vez vieron las civilizaciones. Tiro era una ciudad fenicia, de hecho una de las más antiguas de las cuales se tiene registro. Estaba sobre la costa del mar Mediterráneo, al norte de Israel. Hoy es Líbano. Fue un pueblo hábil en la navegación y el comercio. Por si ustedes tal vez no lo recordaban en las historias en las clases de historia, tal vez lo recordarán de la Biblia. En los tiempos del rey David, cuando el Señor asienta el reino de David, viene Hiram primero, rey de Tiro, y envía mensajeros con madera de cedro, carpinteros y albañiles para construirle la casa real a David. Y dice que cuando llegan estas personas, estos enviados de Hiram, él lo recibe y dice, el Señor me ha confirmado como rey. ¿Ya lo recordaron? Por si no lo han recordado. El hijo de David, Salomón, iba a construir el templo. Y entonces se recuerda que su padre recibió madera, albañiles y demás material de construcción de parte de Hiram. Y le manda a decir a Hiram primero, mándame madera, mándame constructores, e Hiram se los manda. Y gracias a Hiram de Tiro, es decir, a los tirios, él recibió todas estas cosas para construir el templo del Señor. Entre otras cosas, Hiram y Salomón hicieron algunos pactos comerciales que le permitieron otros tipos también de relaciones comerciales y amistosas. ¿Ya lo recuerdan? Por si no, 4 generaciones después se levanta un rey, hijo de Salomón, se llama Joás. Joás llega al trono y mira el templo y está deteriorado, porque durante el tiempo de su antecesor o antecesora, Atalía, se destruyó bastante el templo. Entonces manda a pedir a los tirios que manden el material para poder remozar el templo. Ellos son los tirios en la Biblia. Versículo 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ¡ea! Bien. El Señor los juzga básicamente por el mismo pecado que juzgó a las naciones anteriores, por burlarse de Israel. Noten que usa la misma expresión que los amonitas. Si ustedes miran la página anterior, el capítulo anterior, le dice lo mismo a los amonitas. Ustedes dijeron contra Israel, ¡ea! Bien. ¿Esto qué es? ¡Qué bueno! Me alegro que hayan destruido a Jerusalén. Se alegraron por haber destruido a Jerusalén. Pero en esta ocasión Tiro ha hecho algo más que burlarse. Vean lo que sigue diciendo el versículo 2. Quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió. Yo seré llena y ella desierta. ¿Qué se refiere con este? ¿Qué es esta expresión? Bueno, Jerusalén y Judá, Judá es la región, Jerusalén es la ciudad, la capital. Hoy siempre han tenido lugares privilegiados en la geopolítica, porque es un punto estratégico de unión entre África, Asia, Europa y tiene acceso al mar Mediterráneo. Es una joya de Israel, la tierra de Israel. Era un lugar que compartía con los tirios un poco más arriba. Y entonces era puerta de las naciones, era un lugar en donde podían converger muchas naciones. Israel era la puerta de todas estas naciones que convergían en temas de comercio y política. Y Tiro se goza y dice, bien, la destruyeron la puerta de las naciones. Pero no solo eso. Tiro llenó su corazón
al punto de alegrarse por la riqueza, por la destrucción de ellos para sentirse rico. Él dice, Tiro dice, ellos fueron destruidos, yo soy lleno y ella vacía. A ellos los vaciaron. Tiro ve en la destrucción de Israel una oportunidad para ser protagonista. Sin duda, Judá era un competidor digno de Tiro, porque en ese corredor se conectaban los tres continentes y al mismo tiempo las dos ciudades tenían acceso al mar Mediterráneo. Pero ahora sin Judá, Tiro tenía todo el corredor para ella sola. Pero, en resumen, hermanos, el pecado de Tiro había sido alegrarse por la destrucción de los judíos por asuntos económicos y políticos. Bueno, hasta ahí, ¿quiénes son y qué hicieron? ¿Qué haría el Señor en consecuencia? Bueno, podemos dividir la condena de Tiro en cuatro partes. La primera parte es la total destrucción de Tiro. La condena inicia con una introducción importante. Lean conmigo, versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Vean esta introducción. Tiro debe saber que es Dios quien hará esto. Fue por enojar a Jehová de los ejércitos, que pasaría esta destrucción. A Tiro no solo lo destruiría una nación, lo que dice la profecía es, a mí me encanta la precisión con la que habla el profeta, porque si ustedes recuerdan, a Amón, a Moab y a los filisteos, Ezequiel les dice, Babilonia te va a destruir. Y Babilonia llegó y los destruyó. Y a Edom le dice, a ti, Israel te va a destruir. ¿Quién hubiera dicho que a Israel que habían destruido alguna vez se iba a levantar y efectivamente iba a destruir a Edom? Eso era algo increíble. Y ahora lo que le está diciendo a Tiro es tan increíble porque le está diciendo, te van a destruir muchas naciones, no solo una. Y dice que es como el mar que sube las olas. ¿Y cómo son las olas? Llegan y se van y llegan y se van y llegan. El mar envía sus olas una sobre otra. Así vendrán las naciones sobre Tiro y será destruida. A continuación nombra las formas en que Tiro sufrirá el juicio, versículo 4. Dice, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Aquí dice que las murallas y las torres de Tiro, que eran sus características claves, en la ciudad había muchas murallas y muchas torres que habían resistido grandes conquistas. De hecho, Tiro no había caído nunca en una invasión. El destructor final de Tiro deseaba destruir tanto a Tiro porque todos los asedios anteriores habían fracasado. Dice que la dejará como polvo, como peña lisa, es decir, como una peña roca, como una roca desnuda. Y esto es un juego de palabras porque la palabra Tiro, que es el nombre de la nación, significa piedra. Lo que está diciendo, te aplanarán. Versículo 5. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Tiro era una ciudad porteña, grande e importante, pero estos son grandes puertos en los cuales las redes pequeñas no eran comunes los grandes navíos. Y lo que le está diciendo el Señor es, ese tu gran puerto quedará reducido a un lugar de pescadores pequeños. Lo que sucede es que dentro de los ataques que sufrió Tiro, cuando empieza a recibir los ataques Tiro, los que empieza a profetizar Ezequiel, Tiro se muda. Tiro está en la costa, es una ciudad porteña, y se muda a una isla que está enfrente de ellos. Y por eso dice que se quedan solamente los pescadores.
Y al lugar donde van, se van casi que solo como pescadores. Y con el tiempo empiezan a florecer, pero en un momento llegamos a eso. Tiro dijo, en la soberbia de Tiro era, yo seré llena, Jerusalén será vaciada. Tiro creía que como Judá fue destruida, ella entonces sería la puerta de las naciones. Pero lo único que sería lugar era el encuentro de las naciones para destruirla. Tiro quería ser la nueva puerta de las naciones, pero el Señor les dice, no, las naciones llegarán contigo, pero a destruirte. Versículo 6. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada y sabrán que yo soy Jehová. Algunos dicen que las hijas del campo se refieren a las ciudades, microciudades que estaban alrededor de Tiro, que la sostenía la ciudad, otros que se referían a las mujeres. No importa. Ambas fueron destruidas en el camino. Sin importar, veremos más adelante que la profecía se cumple tanto para las mujeres literales como para las ciudades alrededor. El segundo punto es el primer gran ataque. Vean el versículo 7, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Bueno, el primer gran ataque, y que verá esa generación, Ezequiel se va a enterar, Daniel se va a enterar, Israel se va a enterar, será el ataque de Nabucodonosor, el mismo que va a destruir su propia ciudad. Y en este momento, otra vez la profecía es impresionante porque el ejército de Nabucodonosor no está en Tiro. En este momento el ejército de Nabucodonosor está enfrente de Jerusalén. Y lo que Ezequiel les está diciendo es, cuando terminen con nosotros, los van a ir a buscar a ustedes también. Y los van a destruir. ¿Qué hará Nabucodonosor? Antes de iniciar quiero mencionar que Nabucodonosor llega a Tiro después de destruir Jerusalén, 2 años después. Esta profecía se dice 2 años antes que empiece la destrucción de Tiro. ¿Y saben cuánto le toma a Nabucodonosor destruir Tiro? 13 años. 13 años. Babilonia registró en unas tablillas en escritura cuneiforme que Nabucodonosor entra y destruye Tiro. Pero como nos dice la evidencia y la Biblia, no destruye Tiro como Jerusalén, no lo destruye igual. Los tirios sí se rinden antes y hacen una destrucción parcial, pero una destrucción que ya no pueden vivir ahí, se tienen que mudar. Y así toma la ciudad, la ciudad continental. El texto nos habla de 2 momentos claves en la conquista de Tiro, la entrada y la salida. Versículo 8. Matará a espada tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti y pondrá contra ti arietes contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas sus calles. A tu pueblo matará filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra. Como ya Babilonia nos tiene acostumbrados, así destruirá también a la nación de Tiro. Babilonia se acerca, destruye las poblaciones satélite, las que viven alrededor de Tiro y dependientes de Tiro, así como las personas que están en el campo. Avanza poco a poco destruyendo todo alrededor. Y cuando llega a Babilonia, Tiro pone torres y pone baluartes, que también son una especie de defensas verticales. Y que son para proteger al ejército que está avanzando. Además usa arietes, yo no sé si recuerdan cuáles son los arietes, no son estos, los arietes son unas grandes trozas que se usan para romper las puertas y las paredes, son grandes trozos. Además dice que llega la caballería ligera, los cascos, los caballos, los grandes caballos de Babilonia, que servían, primero se mandaban unos caballos de reconocimiento y después llegaba la caballería pesada, los carros a destruir. Estos son los que según la profecía entrarían cuando Tiro caiga. Los jinetes de estos caballos con sus espadas dice que matarán a muchos y así fue. Una vez dentro harían más desastre, versículo 12 al 14.
Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Y yo quiero que en serio le pongan atención a las cosas que dice Ezequiel. Uno solo pasa la vista, pero me tuvo haciendo mi tarea toda la semana, revisando todo lo que hicieron los babilonios. Babilonia entra, empieza a robar, como dice ahí. Debido a la resistencia, entonces muchos que vivían en Tiro continental es el Tiro de la costa, empiezan a vivir en la isla, se fueron a la isla, a Tiro insular, y le empezaron a poblar, porque empezaron a destruir. Dice, pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. O sea, los hicieron meter sus cosas al agua para huir y escapar y ser salvos en la isla. Tiro era una ciudad que, como toda metrópoli, tenía una cultura y música. Los cantos y la música de Tiro representaban la parte más importante de la vida social, especialmente sus banquetes y sus festividades, pero todo se acabó. Y repite el estribillo anterior, nótenlo. Será una peña lisa y un tendedero de redes. Tiro significa piedra, roca, y esta será aplanada. Y van a ver cómo se cumple ese plano que se hará sobre las piedras. Y efectivamente, Tiro continental será solamente para pescadores y los echarán a la isla. Tiro tenía una parte de la costa y otra de la isla que estaba a medio kilómetro de la costa. La ciudad que tomó Babilonia y fue destruida solamente fue la de la costa. Durante esos 13 años, gente huía y empezó a huir porque Babilonia los tenía cercados, pero como tenían acceso al mar, por eso les costó bastante. Pero los tirios todavía habían sobrevivido. En Tiro continental quedaron todos los escombros. Si nosotros hubiéramos sido algunos viajeros del tiempo, por el tiempo después de esos 13 años de asedio, hubiéramos llegado y hubiéramos visto tal vez algunos nómadas, algunas personas con sus chozas, algunas piedras, algunos muros tal vez levantados, medio destruidos. Pero el Señor, ¿qué dice? Las piedras serán machucadas. Eso dice. Bueno, Babilonia llega y termina. Y se va. Y Nabucodonosor muere. Pero quiero seguir con el siguiente párrafo y hacer la primera reflexión que nos da el siguiente párrafo. Así ha dicho Jehová el Señor, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Este es un lamento, dice, es una endecha. Tiro era espléndida. Entre las naciones que Ezequiel ha mencionado son, vamos a ver si recuerdan, Amón, Moab, Edom y Filistea. Estos eran pueblitos en comparación de lo que era Tiro. Tiro era una gran metrópoli, era bella, era rica, era sofisticada, era poderosa. De alguna forma, al conocer Babilonia, si nosotros hubiéramos llegado en el tiempo a conocer lo que estaba haciendo Babilonia en las naciones, hubiéramos dicho, bueno, si va a votar a Israel, si va a destruir a Israel, seguro va a destruir a Amón, a Moab,
a Edom y a los filisteos. Seguro, son naciones más pequeñas, son pueblotes. Y si alguien le hubiera dicho a cualquier habitante de la región, Babilonia va a destruir a Tiro, se hubiera reído. Se hubiera reído porque Tiro era grande, era superior. Y era superior porque tenía acceso al mar. Pero fíjense que si, yo no sé si ustedes recuerdan, quién fue el imperio anterior a los babilonios, el gran imperio anterior a los babilonios, era los asirios, un gran imperio. Los asirios llegaron en 4 ocasiones a Tiro y no lograron conquistarla. Los asirios conquistaron el mundo y destruyeron a Israel, por cierto, a Israel del norte. Entonces, si alguien les hubiera dicho en ese tiempo, miren, van a destruir a Amón, a Moab, a Edom, a Filistea, pues claro, que son pueblos grandes. Pero también van a destruir a Tiro. No, a Tiro no lo van a destruir. Tiro es más poderoso. Tiro le ganó a Asiria. Así que cuando las naciones escucharan lo que Babilonia le hizo a Tiro, por eso le costó 13 años, los iba a hacer temblar, dice acá. Cuando llegaran los gritos de auxilio a las naciones por la matanza en medio de ella, las naciones se lamentarían por lo ocurrido. Tiro era el centro neurálgico comercial de Medio Oriente. Por supuesto que las naciones se estremecerían al ver la destrucción. Todos los barcos de todas las naciones llegaban al puerto de Tiro. Todos se darían cuenta que Tiro sería destruido. Quiero que pensemos en la cronología para que dimensionemos lo que está pasando. Esta profecía Ezequiel la dio en abril, entre enero y abril del 587. Les prometo que van a ser pocas fechas para que vamos a hacer la cuenta. En enero o abril, abril. Jerusalén será destruida en agosto. Babilonia ya está enfrente de Jerusalén y será destruida en agosto. Y Tiro y el ejército de Babilonia dejará Jerusalén y llegará a Tiro todavía en 2 años. Faltan 2 años. Y no destruirá enseguida, pasarán 13 años hasta destruirla. Yo estudio esto, yo esto lo leo. Yo tengo comentarios y leo, tengo otros libros históricos. Me han escuchado citar fuentes antiguas. Dios no me lo revela. Estudio fuentes cristianas, judías, paganas, pasadas, presentes, futuras no, pero el Señor, cada cosa que ha dicho, la ha cumplido al pie de la letra. Cuando leemos a los historiadores, vemos, si ustedes hacen cronologías de los libros de historiadores modernos que estudian la Biblia, empiezan siendo ateos y terminan siendo cristianos. Porque empiezan a decir, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. El Señor cumple su palabra. Y si movió el tablero geopolítico de la antigüedad para su propia voluntad, mi vida, tan pequeña como es, en relación a este país tan grande, no es ningún problema para Dios. Esto nos recuerda que ninguna nación, ninguna institución, ninguna persona es demasiado grande para caer bajo el juicio de Dios. Cualquier persona que actúe con soberbia y olvide al Señor, el Señor lo alcanzará. Hermanos, cayó Tiro, cayeron 4 naciones, bueno, 4 pueblos, cayó Tiro. Y vamos a Tiro, espero ir a Tiro. Y en Tiro no hay nada. Ahí les voy a comentar después qué pasó con Tiro. No es ningún problema para él una pequeña vida como la nuestra. Esto nos recuerda
nos obliga a hacernos una pregunta. Yo se las hago. De 1 a 10. De 1 a 10, hermanos. ¿Qué tan importante creo que es este sermón para mi vida? Cuando leí al principio, ¿no? Profecía contra Tiro. Ay, ¿qué tiene el Señor para decirme con esto? De 1 a 10. ¿Qué tan importante es esta profecía para su vida? Si mi calificación no es de 10 de importancia, entonces yo sí tengo un 10 de soberbia. La soberbia es una trampa peligrosa, hermanos, que ciega el corazón y desvía al ser humano de su dependencia de Dios. Yo creo que mi vida aquí, en este lugar tan pequeño, en Centroamérica, una colonia pequeña, es más importante que lo que el Señor hizo hace miles de años con muchas naciones. Esa sí es soberbia. La soberbia nos hace creer que no tenemos nada que cambiar de nuestra vida. La soberbia nos hace menospreciar las profecías de Dios. La soberbia nos aleja de la salvación del Señor. Sigamos leyendo, versículo 19 al 21. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, y serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Bueno, la sentencia de esta última porción son los clavos del ataúd de Tiro. El Señor promete, dice que el abismo subirá a ellos y las aguas se lo tragarán. También dice que con los pueblos de otros siglos. Bueno, esto es, pero Tiro continental, Tiro de la costa, sufrió casi el exterminio por esos 13 años de asedio de Nabucodonosor. Pero muchas personas se fueron a Tiro insular, Tiro de la isla, y empezó a florecer ahí otra gran civilización que eran los mismos, pero se habían mudado. Pasó un siglo, pasó otro siglo. Para este tiempo, el imperio de Babilonia ya había caído a manos del imperio persa. Y el imperio persa empezaba su decadencia. Y se levanta un nuevo rey de entre los macedonios. Nosotros le llamamos los griegos. Alguien llamado Alejandro. Nosotros lo conocemos como Alejandro Magno. Se levanta y empieza a conquistar todo lo que Persia tenía conquistado. Y él se dirigía a Egipto, quería destruir Egipto. Y le llama la atención un pueblo costero, un pueblo insular que está al norte de Jerusalén, porque él tenía aires de grandeza y le habían comentado que los asirios no pudieron conquistarla y que Nabucodonosor se tardó 13 años en destruirla y que no la pudo destruir, sino que lo que hizo fue que se mudara a la isla. Y al final de cuentas aceptaron esa pequeña rendición, pero nunca la destruyó completamente. Entonces dijo dijo Alejandro, vamos a Tiro y la voy a hacer mi esclava, que me paguen un tributo. Los tirios, soberbios como eran, pero se resistieron y le dijeron que no. Entonces Alejandro Magno mandó mensajeros para ordenar a los tirios que se sometieran. Vinieron los tirios, agarraron a los mensajeros, los mataron y los echaron al mar. Ya pensarán ustedes que habrá creído un hombre tan soberbio
como lo era Alejandro Magno. Inmediatamente se dirigió a Tiro. Era un reto, era su reto. Nunca nadie había conquistado a Tiro, mucho menos el Tiro insular. Nadie se había atrevido jamás. El rey persa Darío, por eso no es el Darío de la Biblia, es otro Darío, Darío le manda a decir, ese territorio es mío. Y Alejandro le dice, es una gran discusión que no se le va a contar, pero le dice en pocas palabras, no. Por haberme dicho eso, voy a ir entonces y la voy a destruir. y va Alejandro. Se dirige hacia el lugar. Él quería adorar en el templo fenicio al dios Melkart. Y por eso, como no lo dejaron, fue que mataron a estos mensajeros y los echaron al mar. Cuando llegó a Tiro, se encontró en la playa los escombros de la antigua Tiro. Los tirios le dijeron, adora en el templo de la costa. No, yo quiero adorar en el templo de la isla. No le dijeron. Más enojado se puso. Alejandro no vio una forma de llegar a la isla. Si era complicado ya conquistar la costa, ¿cuánto más complicado sería llegar a la isla? Alejandro no tenía, solo un barco tenía. Alejandro solamente tenía un barco. Así que él reúne a sus ingenieros para ver qué se puede hacer. Encabezados por Diades de Pela se llamaba. Y concluyeron que la mejor forma de llegar a Tiro era hacer un dique. ¿Saben qué es un dique? Un puente de tierra. Iban a reunir las piedras y la arena y la iban a poner en bulto hasta llegar a la isla. ¿Saben qué usaron para el dique? Alejandro vino, ordenó a los civiles que estaban ahí y a su ejército, después de darles un gran discurso, que tomaran las piedras, que las aplanaran, las piedras de la ciudad antigua, que las aplanaran y que las pusieran para hacer el dique. Y empezó la construcción del dique. Alejandro quería llegar. Los tirios estaban sorprendidos porque los tirios ya tenían sus torres y tenían sus murallas, eran grandes navegantes y eran conocidos también por defender su ciudad a capa y espada. Habían sido especializados en todo tipo de proyectiles. Estaban sorprendidos de lo que Alejandro empezó a hacer. Cuando venía avanzado el dique, empezaron a atacarlo y empezaron a morir. Y entonces Alejandro empieza a reconfigurar su estrategia. Tiro controlaba el mar con su flota y estaba protegida con sus murallas. El ejército iba a pie. Alejandro se reunió con sus consejeros, con sus ingenieros para saber cuál era la forma del dique y consiguieron que la mejor forma era poner estacas alrededor para que la tierra no se desplazara hacia el mar. Esta idea era completamente descabellada con la tecnología de la época, la distancia hacia la isla y que Tiro tenía murallas y arqueros y demás proyectiles esperándole. Alejandro inició con un gran discurso. Aquello que no pudo haber hecho Nabucodonosor, él lo haría. Tiro vio con escepticismo, pero se dieron cuenta que era en serio. Así que iniciaron mandando nadadores, buzos, que llevaban una especie de barco, las agarraban a las estacas y dejaban ir el barco y salían las estacas y se caía el dique. Alejandro, como era un soberbio, pero también alguien muy inteligente, un estratega muy inteligente, hizo levantar barreras hechas de pieles y madera. Sin embargo, los habitantes de Tiro, determinados a defender su ciudad, instalaron catapultas, ya no solo flechas, catapultas y ballestas en lo alto de las murallas y comenzaron a lanzar una lluvia de proyectiles sobre los operarios y las construcciones. En respuesta, Alejandro ordenó construir 2 grandes torres de asedio en la parte frontal del dique. Entonces Alejandro construyó el dique y una torre, y estaba en el dique, imagínense un dique, lo estaban construyendo a mano, no es tierra firme, y ahí lo construyó y estaba dando lucha. Pero los ciudadanos de Tiro demostraron una resistencia ingeniosa y obstinada. Dice que cargaron un enorme barco de transporte con materiales inflamables como azufre, bea y pez, y lo sobrecargaron en la poa,
de un barco, es decir, ¿sí? En la popa, pero la popa, que es en la parte de atrás, para que la proa se levantara. Y entonces mandaron el barco y lo encallaron en el dique. Y vinieron desde la muralla y dispararon con flechas con fuego. Incendió el dique, incendió todo lo que estaba, incendió la torre, incendió el dique y todo lo que estaba alrededor. El fuego rápidamente consumió esas dos torres de asedio y por supuesto esa parte del dique. Para completar el desastre, una fuerte tormenta al día siguiente destruyó lo que quedaba de las obras. Los tirios llenos de alegría celebraron su aparente invulnerabilidad, seguros de que su ciudad no podría ser tomada por la fuerza de las armas. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Los griegos decidieron, bueno, este dique no me funciona, voy a hacer un dique más al norte y más grande. Si la idea hasta ahora había sido descabellada, esta no tenía ni pies ni cabeza. Los griegos iniciaron este dique más ancho. Alejandro convocó a las flotas de otras naciones conquistadas. Les dijo, si me atacaron de esta forma, me destruyeron mi dique con un barco, voy a llamar a mis ciudades conquistadas, y les pidió sus navíos. Llamó a Chipre, Sidón, Biblos, Arados y otras, para avanzar hasta Tiro. Tiro cerró los puertos y se quedó sin suministros. Alejandro dijo, bueno, los voy a matar de hambre. Los macedonios instalaron torres a lo largo del espigón, o sea, del dique, y protegieron los costados con las barreras fijas, pero los habitantes de Tiro seguían ideando formas para resistir. Por supuesto, su vida estaba en juego. Los barcos que defendían el dique estaban anclados en el fondo del mar, sin remedio, y solo contaban con tripulaciones armadas para el combate. Los tirios reforzaron algunos de sus propios barcos y los lanzaron contra estas embarcaciones defensoras, una especie de ataque kamikaze. Cortaron las cuerdas de las anclas, haciendo que los barcos macedonios terminaran encallando en la costa. Alejandro dijo, vamos a reforzar nuestros barcos, y reforzó sus barcos. Estaba decidido a conquistar Tiro. Quisiera contarles más acerca del asedio, esto se estudia en geopolítica, pero creo que se ha entendido el punto. Nabucodonosor entró en 13 años y Tiro de tierra firme había sido parcialmente destruido, suficientemente destruido. Alejandro le tomó en 2 siglos después, como dice la profecía, no en siglos, le tomó 7 meses tomar los escombros de Nabucodonosor, ponerlos en un dique y llegar a Tiro y destruirla. Sí llegó. Los tirios reforzaron algunos de sus propios barcos, pero ya nada podía hacerse. Intentaron hacer de todo. 2000 tirios fueron crucificados a lo largo de kilómetros de playa. 30,000 ciudadanos y extranjeros fueron convertidos en esclavos. La gente empezó a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar, como dice la profecía. Y cuando se cayó el grito, cuando la última persona dejó de gritar, Alejandro acudió al templo de Melkart e hizo el sacrificio al dios. Eso era lo que quería hacer. Un sacrificio. Se dice que Alejandro le ofreció a Melkart la máquina de asedio que terminó de destruir el sector de la muralla por donde penetraron los griegos. Bueno, si alguna vez tenemos el privilegio de ir a Tiro, el dique está allí. Y Tiro ya no es una isla. Ahora es una península. Es decir, el dique se hizo tan grande que ahora la isla se hizo parte de la tierra, es una península, eso se le llama esa protuberancia de tierra. Sus ruinas
están ahí, aplanadas. Y dice la profecía que también ya no volverá a ser levantada. Y es que así fue. Llegaron a poblar otra vez Tiro, pero no Tiro, sino a la par de Tiro. Y hace unos años declararon a Tiro Patrimonio Nacional de la Humanidad. Es decir, que nunca más nadie va a construir nada en Tiro, a menos que la palabra del Señor ya lo cumpla. Voy con la segunda lección. Tiro sufrió todo esto por su ambición, su soberbia, pero también su ambición. Las naciones anteriores se burlaron y afectaron a Israel por revanchas y por crueldad. Pero Tiro lo había hecho por ambiciosa, por extremadamente ambiciosa. Se rió de Israel por su destrucción. La historia de Tiro es un ejemplo trágico de cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina, literalmente. Esta ciudad privilegiada con riquezas, comercio, estrategia, permitió que su orgullo se elevara por encima de su temor a Dios. Su deseo insaciable de grandeza y su confianza en sus recursos materiales la llevaron a despreciar a otros pueblos y regocijarse en su caída. Pero Dios es justo en todos sus caminos. Demostró que ninguna fuerza, riqueza o sabiduría humana puede resistir su mano poderosa. Hermanos, la ambición sin límite no solamente destruye al que deseamos, sino también a quien la posee. Genera egoísmo, desprecio. Al mirar la historia de Tiro debemos preguntarnos, hermanos, nosotros mismos, en qué áreas hemos permitido que la ambición o el orgullo gobiernen nuestros corazones. ¿Saben? Pues seguramente nosotros no comerciamos con otras naciones a ese nivel. Pero ¿cuántas veces nuestras decisiones están guiadas por el deseo de acumular más, demostrar que somos superiores o buscar la aprobación del mundo? Así como Tiro se enorgullecía de sus logros, la pregunta es, ¿hemos confiado más en nuestras capacidades o posesiones que en Dios? Este es el momento de examinar nuestras vidas y reconocer los ídolos ocultos de la ambición, la codicia y la autoexaltación. Personalmente, hermanos, yo les quiero compartir que yo hace poco inicié una lucha frontal contra el amor al dinero. Me he propuesto identificar cada forma en que la ambición ha tomado mi corazón, hasta el más mínimo detalle. Uno cree que la ambición, que el amor al dinero, es un mal de rico, ¿no? Los ricos tienen amor al dinero. Cuando realmente nosotros somos tan víctimas del mismo pecado. Nuestra mente ocupa mucho tiempo sobre el dinero. ¿Cuánto ocupa su mente el dinero? Necesito, no tengo, me falta. No, pero son necesidades. Hermanos, todos tenemos necesidad. ¿Y saben quién nunca pensó en cuánto tenía? La mujer que dio 2 monedas y daba todo lo que tenía. Esa no era una parábola, era la historia real. El Señor les dice, mírenla a ella. Ellos están dando de lo que les sobra. Ella da todo lo que tiene. Así que no tenemos excusa. Uno piensa que este es un problema de un rico, pero no lo es. Nuestra mente ocupa mucho tiempo sobre el dinero. Y nuestro tiempo se gasta mucho en tener. Trabajamos mucho por el dinero. Nuestro ánimo depende de nuestro peso de la billetera. Hay quienes les cambia el ánimo, no se enojan, están de mal humor si no tienen dinero. Están felices si sí lo tienen. Pero hay esperanza para nosotros, para los que reconocemos nuestros pecados. Tiro tuvo tiempo de arrepentirse, por lo menos 2 siglos o 13 años.
Casi nunca creemos que Dios habla en serio. Y eso está mal. Casi no tomamos a Dios en serio con sus juicios. Y eso no está bien. Cuando la soberbia y el amor al dinero se juntan, sale lo peor que un ser humano puede ser. Y cuando eso le ha pasado a un cristiano, es porque fue herido de muerte y su alma está convaleciendo. El problema de Tiro es tan humano. Dios le dice que Tiro se alegró por la desgracia de Israel y que por esa desgracia ella sería ahora empobrecida en lugar de enriquecida. Esa es la naturaleza del orgullo y el amor al dinero. El amor al dinero y el orgullo siempre es una cuestión comparativa. ¿Cómo sabemos que necesitamos un teléfono celular? Porque otros lo tienen, ¿no? ¿Cómo sabemos que necesitamos una actualización en nuestra ropa, en nuestro vehículo? Es porque otros lo tienen. El problema es un asunto comparativo. Tiro sería feliz cuando Jerusalén fuera destruida. Queremos más dinero porque vemos que otros lo tienen y hasta intentamos convencernos que es una necesidad, es que yo necesito. Hermanos, siempre he pensado que si alguien quiere darse un gusto, que se lo dé. Si alguien quiere un chocolatito, ese no es pecado. Pero que no intentemos engañarnos diciendo que un gusto es una necesidad, porque no es una necesidad. La ambición, cuando se expresa en la comparación con los demás, nos lleva a un terreno peligroso. Nos convencemos de que nuestro valor y nuestro éxito dependen de la caída de otros, como si el sufrimiento ajeno pudiera elevar nuestra posición. Al alegrarnos de la desgracia de alguien más, caemos en la trampa de pensar que el dolor nos hace superiores, pero en realidad esa actitud nos empobrece, nos aleja de la verdadera compasión y nos hace ciegos ante nuestras propias deficiencias. Sin embargo, la solución es Jesús. Él que es rico en misericordia, vino a este mundo para rescatar a los que han caído en la trampa del orgullo y la ambición, a nosotros. Él no buscó grandezas terrenales, sino que se humilló hasta la muerte de la cruz, para que pudiéramos encontrar la vida verdadera. En Cristo encontramos la humildad y la dependencia total del Padre. Su sacrificio fue suficiente para quitar nuestros pecados. Tiro se alegró por la desgracia de Israel. Tiro decía, yo seré llena, ella será vaciada. Pero Dios hizo que muchas naciones la vaciaran, la saquearan y la destruyeran por completo. Yo les pregunto, hemos venido aquí, a este momento, a este lugar, como pobres espirituales. ¿Cómo han venido hoy? ¿Como sedientos, cansados, sin nada que darle al Señor? ¿Hemos venido a este lugar como quien no puede dar nada? ¿O hemos venido a este lugar como quien no necesita nada? Domingo, un día más, hay que cumplirle al Señor. Estoy aquí, regreso. Sigo con mi vida de placeres. Es que nuestra vida a veces grita, yo soy rico y me he enriquecido y no necesito de Dios. Y cuando lo necesito es solamente para satisfacer mis necesidades materiales. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice esto. Tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Tiro no sabía la desgracia que vendría. Afortunadamente para nosotros, para aquellos que nos sobra la soberbia y la ambición mundana, para aquellos que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, Jesucristo nos dice, yo te aconsejo que compres mi oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Señor, queremos de ese oro refinado. Queremos sabernos pobres, desgraciados, desventurados, necesitados. Porque como tú has dicho en tu palabra, en el libro de Apocalipsis, somos nosotros que te necesitamos. Creyendo ser ricos, creyendo tener algo, somos pobres. Creyendo que el dinero puede satisfacer nuestras necesidades, somos pobres. Creyendo que llenando nuestra agenda de trabajos y actividades económicas seremos más ricos, pero tú nos dices que somos pobres. Creyendo que reteniendo lo poco que tenemos seremos ricos, tú nos dices que somos pobres. Ayúdanos, Señor, a aprender de Tiro, que al burlarse de Jerusalén creía acaparar todo el mercado mundial del comercio mediterráneo. Y nosotros, con mucho menos, Señor, somos más soberbios. Hace falta muy poco para que nosotros nos elevemos a ese punto, Señor. No tenemos siquiera la riqueza de Tiro y nuestro corazón se eleva más que él, más que esa ciudad. Por eso, Señor, hoy estamos a cuentas contigo, porque así como fue condenada Tiro, nosotros también, si no corregimos, podemos tener el mismo destino. Que esta profecía sea relevante para nosotros, que este Tiro, que tal vez nunca lo hayamos escuchado en nuestra vida, hoy sea el mensaje verdadero tuyo para cada uno en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das tan asombrosas profecías, tan verdaderas, que cualquiera que las niegue, Señor, simplemente es porque no quiere creerte, pero tan cercanas que pueden ser utilizadas por nosotros en esta hora. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.